está la grabación. Solamente espero que no se muera la computadora o la grabación o mi internet, cualquiera de ellos. Y bueno, vamos a empezar con aritmética modular. Uy, me olvidé que no estaba presentando. Ahí está. Vamos a empezar con aritmética modular, pero antes de siquiera intentar analizar aritmética modular, tenemos que definir algunos conceptos previos. Para empezar, el concepto de relaciones. Una relación dado un conjunto X definimos una relación como un conjunto de pares u, b que sean, bueno, que estén en x al cuadrado, ¿no? Producto cartesiano de x consigo mismo. Eso quiere decir que tanto u como v pertenecen a x. Am, Otra cosa más es que denotamos u, v como u está relacionado con b. Así. También se puede notar como u r mayúscula b o no sé qué otras formas. Creo que también puedes hacer simetría, bueno, similar. No estoy seguro. Pero nosotros vamos a usar la definición por pares, que es más ordenada, siento. Y el tema acá es que este par está definido de manera ordenada, ¿no? Así que vamos a poner acá ordenados. Eso quiere decir que u, b es diferente de b, u presumiblemente. O sea, no podemos asumirlo. No podemos asumir que u, b es igual a b, u en el caso general. Bueno, entonces, luego de haber definido las relaciones, vamos a definir lo que es una relación de equivalencia. Y el caso es que una relación es de equivalencia si, si cumple las siguientes tres propiedades. Primera, reflexividad. Segunda, simetría. Y tercera, transitividad. Entonces la reflexividad, hay que recordar que una relación trabaja sobre un conjunto X. Entonces la reflexividad dice que para todo elemento de X, cada elemento está relacionado consigo mismo, ¿no? X, X pertenece a la relación. La simetría es que si u, b pertenece a X, entonces b, u pertenece a X. Así de, así de simple. Ahora, esto es para todos los u, b que pertenecen, pues, ¿no? O sea, los u, b que no pertenecen no me importan. Porque recordemos que si u, b no pertenece a X, este lado izquierdo se vuelve falso, ¿no? Y para que una condicional sea verdadera, si tiene a la izquierda un falso, es verdadera, suceda lo que suceda con el lado derecho, ¿no? Por último, transitividad, que nos dice que si u, b pertenece a X y b, z pertenece a X, bueno, b, w vamos a ponerle. Si estos dos se cumplen, entonces u, w pertenece a X.
Este tipo de características no, nos pueden ayudar eh, a hallar, bueno, a ver la naturaleza de ciertas cosas, ¿no? Entonces, si una relación en particular cumple con las tres, la llamamos relación de equivalencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a poner ejemplo uno. Consideremos que nuestro conjunto X es uno, 2, 3. Voy a definir tres relaciones de equivalencia. Acá vamos a poner 1,1, vamos a poner 2,2, vamos a poner 3,3, vamos a poner 1,3 y vamos a poner 3,1. Vamos acá a poner 1,1, vamos a poner 1,3, vamos a poner 2,3 y vamos a poner 1,2. Sí, me parece que sí. Y acá arriba vamos a poner 1,1, 2,2, 3,3 y 4,4. Así nomás. Ahora, quiero que me digas qué características cumple cada una de estas relaciones. Vamos por la primera. Vamos a dibujar acá una tabla. Reflexiva, simétrica y transitiva. R1 es reflexiva. No es reflexiva. ¿Por qué no sería reflexiva? Porque, bueno, 1,1 pertenece para todas las... Ay, ¿cómo te dice? Porque 4,4 no pertenece a X. Muy bien. Esta relación no puede darse bajo X, ¿no? Está bajo otro conjunto. Así que esto acá no sabemos, no sabemos, no sabemos, ¿no? Va a depender de qué tipo de conjunto sea para definirlo. Pero por el momento sabemos que esta relación 1 no es válida para el conjunto X. Muy bien. La relación 2 es reflexiva. Sí, sí ¿Estás es segura de reflexiva. que es reflexiva la 2? Mm,
Sí. La respuesta es que no. ¿Y por qué no? No es reflexiva porque ¿dónde está el 2,2 y el 3,3? Ah, ya, sí. La relación 3 es reflexiva. Sí es reflexiva. Correcto. Regresamos a la relación 2. La relación 2 es simétrica. No, ¿Por qué? porque no hay 3,2 ni 3,1. Muy bien. Con que dijeras una basta, porque no se tiene que oír para todos, ¿no? Mm, La relación 3 es simétrica. sí, sí es simétrica. Correcto. La relación 2 es transitiva. No. ¿Por qué? 1 y 3 pertenece y 1 y 2 pertenecen, pero no, no hay 3 y 2. Pero recuerda que transitividad es que U, B y B, B doble. Entonces U, B doble. Sí. Pero está diciendo 1, 3 y 1, 2. Ah, lo siento, pero igual creo que no. A ver, veamos. Vuelve a analizarla y confírmame si es que no es transitiva. No, no es. No es veredicto final. Veredicto final. Sí es transitiva. ¿Cómo? Claro, ¿no? Agarra cualquier par y Mm, primero y verifica que cumplan. A ver, 1,1 con sí, 1,3 sí sí cumplen. cumple. Y el resultado Con tendría que dos, ser 1,3 y ajá, y pertenecen. sí hay. Ajá. 1,1 con 2,3 no, Sí no pueden. también. No, o sea, no cumple, pues. ¿Por Porque el, qué? el segundo del primero no es igual que el primero del segundo. Ah, ok. El 1,1 con 1,2 sí cumple. ¿Y qué Sí tienes que cumple. tener? ¿Y qué genera el 1,2? Y el 1,2 Sí. pertenece. Ah, El ya 1,3 había no empareja con captado. ninguno de los de la derecha. El Sí, 2,3 empareja tampoco. con el 1,2, pero al revés, ¿no? Empareja al Ajá. revés. El 1,2 con y 2,3, pero genera el 1,3 que está acá a la izquierda. Sí, Y en conclusión, sí es una transitiva. Ah, una manera más sencilla de ver que una relación sea transitiva es dibujarlo como un grafo, ¿no? Dibujamos acá el 1, el 2 y el 3. Entonces nosotros vemos que si tenemos un camino así, entonces tiene que existir esto. Si sí. si se cumple eso siempre, entonces es transitiva. Vamos a dibujar todo. La primera es 1,1, la segunda es 1,3, la siguiente es 2,3 y por último es 1,2. 1,2. Entonces, evidentemente es Se transitiva. cumple. Por Ya. último, la relación 3 es transitiva. Me espera un momento. Sí, no hay problema. No es transitiva. ¿Por qué? Porque no hay camino de 3 a 2. No hay camino de 3 a 2.
No hay arista, pero supongo que sí hay camino. ¿Es S- necesario un camino del 3 al 2? No. Bueno, para que sea transitiva se supone que debe haber una arista, ¿no? Y no hay. A ver, ¿qué tal si dibujamos? Uno, 2 y 3. Ujú. Del 2 al 2, del uno al uno y del El uno 3 al al uno. 3. Dice del 3 al uno y del uno al 3. Ahí está. Sí. ¿En algún momento genero algún camino del 3 al 2? No. Entonces, ¿necesito una arista del 3 al 2 directa? No. Entonces, ¿por qué dices que por la ausencia del 3,2 es transitiva? No es transitiva, que digo. Le había dibujado una arista del 1,2. Ah, no, no, es 1,3 este, ¿ah? Sí, sí, sí. Tomar la pizarra por si necesitamos más adelante. Yo lo había dibujado así. Ay, qué hermoso me salió, por Dios. Lo había dibujado así. mm, Ah, que este de acá es 3, pues. sí, sí, sí. Con razón. Entonces concluimos que es transitiva, ¿no? Sí. En pocas palabras, la relación 3 es equivalencia. La 2 solamente es transitiva, así que no es equivalencia. Y la uno no existe bajo nuestro conjunto X. Ahora vamos a hacer un entrenamiento un poquito más mental. Quiero que ahora tú me digas una relación que sea simétrica, que sea transitiva, pero que no sea reflexiva. Y que sea de la naturaleza. Una relación que exista en la naturaleza, que sea simétrica, que sea transitiva, pero que no sea reflexiva.
tiene que ser algo en la naturaleza. Sí, una relación que se dé en la vida real. La relación está más cerca de lo que piensas. Más cerca de lo que pienso. Así es. Estamos hablando físicamente. Estoy hablando metafóricamente de todas formas. No creo que sea física. Pero ahí está. Está cerca. Muy cerca. Una relación que algunas personas poseen y otras personas no. ¿Te rindes? Es una relación que tú posees, pero yo no poseo. Yo poseo esa relación. Y yo no la poseo. Ahora que lo pienso, el haberte hecho eso no creo que te ayude mucho. No, para nada. Falta información al respecto. Am, bueno, la relación más rápida, o bueno, más que más rápida, la relación más común es XY. Ser hermanos, ¿no? Ser hermanos es una relación que es simétrica porque, bueno, ponte que si yo soy tu hermana, entonces tú eres mi Tú hermano. eres mi hermano. Ajá. También transitiva porque si yo soy hermano tuyo y tú eres hermana de Adara, entonces yo soy hermano de Adara.
Pero no es reflexiva porque nosotros no somos nuestros propios hermanos. O sea, nosotros Estoy somos volando, nosotros. ¿Cómo? estoy volando un poquito. O sea, tú no eres tu propia hermana, pues, ¿no? No, yo no soy mi propia hermana. Entonces no es reflexiva. Tú no estás Sí, eso relacionada es no contigo misma. estar. Sí, Es simétrica porque va de ida y vuelta, ¿no? sí, claro. Y es transitiva porque si tienes tres personas, tal que dos de ellas, o sea, dos pares, tomas dos pares de ellas y dices son hermanos, entonces los tres son hermanos al final de cuentas. Sí. Ahí está, ¿no? Cumple con simetría, Pero, transitividad, pero no reflexividad. ¿y por qué es una relación que yo tengo y usted no tiene? Yo soy hijo único. Ah, me lo había dicho. Por eso no estaba seguro de si hubiese sido una buena pista. A ver, ¿qué otra más? Bueno, están las clásicas relaciones en las que, bueno, puedes tener también reflexividad, puedes tener simetría, pero no transitividad. Y esta no la voy a buscar en la naturaleza, la voy a buscar en las matemáticas. X, y acá tienes que poner algo. Pueden ser palabras, pueden ser operadores, lo que sea. ¿Cómo puedes definir una relación para que sea simétrica, reflexiva, pero no transitiva? Sería X intersecta Y. X tiene intersección no vacía con Y. O sea, imagínese una X rectas secantes. ¿Ya? Entonces, lo que dices es, tiene intersección no vacía, ¿no? Sí, supongo que es eso. Correcto. ¿Sí? ¿No? Obviamente, si uno tiene un conjunto, sea un conjunto de puntos infinitos como tú mencionaste una recta, o sea un conjunto de elementos cualquiera, obviamente asumiendo que todos los conjuntos sean no vacíos, entonces acá decimos que X mayúscula es nuestro conjuntos no vacíos, porque recuerda que siempre hay que definir bien el, el X sobre el cual se trabaja la relación. Eh, Obviamente, si un conjunto es no vacío, lo intersectas consigo mismo y su intersección es no vacía porque es el mismo conjunto, ¿no? Por otro lado, hay simetría por el hecho de que si X y Y tienen intersección no vacía, entonces lo volteas y dices Y también tiene intersección no vacía con X, no hay ningún tipo de problema. Pero el tema es la transitividad, ¿no? Porque tú puedes decir que estos dos tienen intersección no vacía, acá hay algo,
y estos dos de acá tienen intersección no vacía, pero eso no implica que el X con el Z tengan intersección no sean, vacía. ajá. Entonces, este es un ejemplo bastante directo de la, de las características que acabamos de solicitar, ¿no? Muy bien. Desde hace un rato decías que estabas volando. Es que hace rato me buscó que lo busque en me pidió que lo busque en la naturaleza, esto. Para que veas que esto está en todos lados. Sí, pero al pedirme que lo busque, yo estaba pensando que era tipo el número perfecto, no sé cómo se llama ese número, pero les llaman el número perfecto que se refleja en una conchita de mar, algo así. A ver, veamos el último ejemplo. Y este creo que es el más difícil. No estoy seguro, la verdad. Ah, no, este también es fácil. Este también busca en el matemáticas. Reflexiva, transitiva, pero no simétrica. Eso Así no lo es. habíamos visto ya. No, acabamos de ver. La anterior era que era reflexiva y simétrica, pero no transitiva. Ah, ya, pero la... A ver, no me permite. Y la primera era que no fuese reflexiva, más bien. Simétrica, transitiva y no reflexiva. Aquí es simétrica, transitiva. La última es simétrica, transitiva y no reflexiva. No, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La que te estoy pidiendo Transitiva. ahorita es que sea reflexiva y transitiva, pero que no sea simétrica. Ah, reflexiva. Tengo una, pero no cumple Como que, la cosa de... Es que, es que, es que... creo que por ahí va. Estoy pensando, si A es múltiplo de B, entonces va a ser transitiva, porque si B es múltiplo de C, entonces A es múltiplo de C. Oh, ya. no, 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 sí, pero, pero no es no simétrica, porque, aunque sí, estoy volando un poco. Ah, ya sé, entonces puede ser si X divide a Y. Sí te das cuenta que es lo mismo al final, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y por qué? Lo que me parece interesante es que uno lo dices con timidez y el otro lo dices con seguridad. Es que el asunto es el no simétrico. ¿Ya? En la división sé que no es simétrico, porque si A divide a B, entonces B, bueno, tal vez, no, no creo. Em, aunque, A ver. es que es el no simétrico lo que me causa un, como, duda. Si A divide a B, entonces B no puede dividir a A en este caso. Entonces, Entonces es no simétrica.
En efecto, este es un Pero ejemplo correcto. en el caso de los múltiplos, También, no, divide a, también. o sea, si X divide a Y, entonces Y es múltiplo de X. Es el mismo Ajá, tipo de relación, solo que los pares van a estar al revés. sí. Ah, ya, 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 Es sí. reflexiva porque todo número divide a sí mismo. Y acá vamos a ser un poquito más estrictos y vamos a decir que nuestro X es igual al conjunto de los números naturales, ¿no? No vamos a tomar en consideración al cero por el hecho de que no existe división entre cero. Entonces, si X divide a Y, obviamente todo número se divide a sí mismo, como dije, y por lo tanto es reflexiva. Es transitiva Sí, porque si X divide a Y divide a Z, entonces X divide a Z. es vida Z, Pero sí. no es simétrica por el hecho de que si bien es cierto X se divide a sí mismo, para cualquier otro múltiplo mayor que X, del mismo X, no se va a dar la relación inversa, ¿no? Entonces es como que tú tienes X acá y tienes 2X acá, pero 2X no divide a X, pues, ¿no? Y listo. Eso implica que no es simétrica, porque recuerda que es para todos los U, B, tiene que existir su correspondiente B, B, U. Entonces, estos son... De hecho, creo que esto lo piensas, o sea, si eventualmente alguna persona que ve el video o tú misma, Jimena, estudia en la uni, en la Facultad de Ciencias, el primer ciclo de diferencial o vectorial. Creo que vectorial, porque en vectorial veíamos relaciones de equivalencia. Ya tienes tres preguntas que suelen venir en el examen de De relaciones de verdad. equivalencia. Sí, casi siempre piden definir, ¿no? O sea, el primero obviamente no es en la naturaleza, te da la libertad de definir cualquiera siempre y cuando no sea generada a mano. ¿Cómo generada mano? O sea, que tú definas un X igual a 1, 2, 3 y el R lo escribas tú a mano, ¿no? Sino que sea algo así. Ah, ya. Una relación a punta de Ok. palabras o a punta de operadores. Bueno, con estos ejemplos yo creo que una vez que uno ya entiende estos tres ejemplos en particular, podemos asumir tranquilamente que ha entendido eh, cada una de las, de las características que definen a una relación de equivalencia. ¿Y hay alguna relación que no cumpla ninguna de las tres, que no sea reflexiva, ni transitiva, ni simétrica? Que no sea ni reflexiva, ni transitiva, ni simétrica. Pero que aún así guarden relación. Me parece que es diferencia. Diferencia. X es diferente a Y. Tú no eres diferente a ti mismo. Si eres diferente a Y no implica que Y sea diferente a ti. Ah, no, eso sí, sí es ¿Por qué no? transitiva. Sí es simétrica, que diga. Sí, sí, Sí es sí, sí. simétrica. Está un poquito complicado eso. Tenemos que plantear cosas que no sean operadores que no sean conmutativos. Me parece que... No, 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 tampoco eso. Eso tampoco funciona. Ah, habría que investigar, de hecho. Habría que investigar. Que no sean generadas una relación que no haya sido creada de manera artificial, ¿no? Si existe una relación matemática existente que no sea reflexiva, que no sea transitiva y que no sea simétrica al mismo tiempo. Podemos decirle Sí. una antirrelación de equivalencia, ¿no? Pero buena pregunta. Probablemente la busque al terminar la clase. Entonces, técnicamente ya hemos visto relaciones y relaciones de equivalencia y probablemente uno se pueda preguntar, ¿y de qué me sirve una relación de equivalencia cuando hablamos de aritmética modular? Y acá es donde aparecen las llamadas congruencias. Congruencias módulo n. Y esto está definido como dado n mayor que 0. Bueno, dado n natural, vamos a ser un poquito más estrictos en ese aspecto. Definimos una congruencia
como la siguiente relación. X está, bueno, X, Y pertenece a la relación. Sí, solo sí. N divide a X menos Y. O sea, si agarramos X, le restamos Y, el resultado tiene que ser un múltiplo de N. N Entonces, divide. N. N es No, un no estoy entero, N entendiendo. es un natural fijo, ¿ah? O sea, puedes asumir que N es una constante a partir de ahora. Una constante que es un entero positivo. Entonces, ¿qué características crees que tenga esta relación? N divide a X menos Y. N divide a X menos Y, claro que sí. O sea, X menos Y es un múltiplo de N. Ya. Entonces, es. No es simétrica, para empezar. ¿No es simétrica? No, no es. A ver, no Porque. es. em, pero sí es reflexiva. Reflexiva sí es. No. Ay, no, estoy confundiéndome. A ver, Y entonces también es transitiva. vamos a borrar y vamos a confirmar. ¿Es reflexiva o no es reflexiva? Sí es. Sí es reflexiva, ok. X menos X es cero y todo, y 0 es divisible por cualquier entero. Sí. ¿Es simétrica o no es simétrica? No, no es simétrica. No es simétrica. A ver. ¿Es transitiva? Sí, Sí es transitiva. sí es transitiva. Porque tienes X menos Y es divisible por N. N divide a Y menos Z. Y como estos dos son múltiplos de N, si los sumamos también nos va a dar un múltiplo de N. Por lo tanto, X menos Y, X menos Z también, ¿no? Es múltiplo de N. Sí. Lo que me parece interesante es que hayas dicho que no sea simétrica, ya que si yo tengo 4, que es divisible por 2, 2 también divide a menos 4, ¿no? Sí, también lo divide. Por lo tanto, si divido a X menos Y, N divide a menos X menos Y, pero menos X menos Y es Y menos X. Sí. Entonces, Y, X también pertenece a la relación, ¿no? Sí, sí, también pertenece. Por lo tanto, también era simétrica. Sí, es simétrica. Conclusión, la congruencia módulo N es de equivalencia. Entonces acá es donde comenzamos a tener esa relación entre, bueno, valga la, ¿cómo podría decirse? Valga la casualidad, la relación entre relaciones de equivalencia y módulo y congruencias módulo n, ¿no? Y de hecho así, o sea, de esta forma es que nace, entre comillas, el concepto de aritmética modular. Bajo este concepto, ¿no? Bueno, bajo esta idea. Un número que siempre divide la diferencia de 2. Entonces, acá vamos a... ¡No! ¿Lo borró? Sí, pero puedo mandarle undo. What? Es que como me pasó, cuando me pasan las pizarras yo no tomo captura. No, igual está grabado. Sí. Sí, no hay problema, ¿no? De hecho, está grabado tu grito de no también. Este... Bueno, pero no Ahora... creo que nadie lo revise. Ahora vamos a definir qué cosas son las clases de equivalencia.
Una clase de equivalencia denotada por A con una barrita es igual al conjunto de elementos X en el X mayúscula de la relación que estamos estableciendo, tales que A, X pertenece a la relación. Además, tenemos que asumir que R es de equivalencia. Así está definido, ¿no? En pocas palabras, el conjunto de todos los elementos que se relacionan con uno en particular en una relación de equivalencia es la clase de equivalencia de ese elemento. Por ejemplo, si tuviéramos una congruencia, digamos módulo 5, entonces si yo tengo el elemento A igual a 0, ¿cuáles serían los, digamos, los elementos que pertenecen a su clase de equivalencia? Bueno, pues serían para empezar 0 porque es reflexiva, al ser de equivalencia ¿Mm? reflexiva. 5 porque 5 menos 0 o 0 menos 5 es múltiplo de 5. 10, 15 y así hasta el infinito. Luego tenemos menos 5 a la izquierda, menos 10 y así hasta el menos infinito, ¿no? Entonces, Nunca esta entendí sería cuál la es la clase. diferencia entre el infinito y el menos infinito. Que uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Este, es que en realidad es literalmente el infinito existe para representar lo que no se puede terminar. O sea, no es que tenga un significado en sí. O sea, técnicamente, si a la persona que inventó digamos, la existencia del concepto de infinito le hubiese dado la gana, acá estaríamos dibujando una mariposa en vez de no sé, una serpiente comiéndose a sí misma. Eh, entonces, las clases de equivalencia nos ayudan hasta cierto punto, porque por ejemplo acá, regresando a los conceptos que para este momento técnicamente se supone que todavía no sabemos, pero que sí sabemos porque en el colegio nos han enseñado eh, qué cosa es dividir, qué cosa es un residuo. Técnicamente esto agrupa a todos los elementos que son 0 módulo 5, ¿no? O sea, todos los elementos que dan residuo 0 cuando son divididos por 5. Cuando A es igual a 0, ¿no? Cuando es igual a 1, tenemos más bien todos los elementos tales que dan residuo 1 cuando son divididos por 5. Eso quiere decir 1, 6, 11, 16, así hasta el infinito. Acá Ujú. menos... Menos 6, Bueno, primero tendría que estar no, acá no es menos menos 6, 1. acá es menos 4. Que es menos 4, Ah, porque no es simétrico esto. sí, 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 sí. Menos 9 y así, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto, lo Está Dara. interesante de... Sí, ya llegó. Ha pasado Aquí una está. hora y llega Dara. Esperemos que en una hora llegue Marjorie. Este, Confía. am, lo interesante de esto es que nosotros usamos estas expresiones así como si nada, pero sin darnos cuenta estamos tocando un conjunto y encima es un conjunto infinito. Entonces, técnicamente este conjunto infinito le estamos reduciendo a un solo valor. Y esto se le llama representante de la clase de equivalencia. Y el representante de la clase de equivalencia es un elemento que pertenece al conjunto X, eh, que vamos a usarlo para representar a todo el conjunto de su clase de equivalencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las congruencias, el representante, el representante es el representante es igual al menor entero no negativo, ¿no? Por eso los elementos en unas congruencias siempre asumen, ¿no? Del 0 al n-1.
porque todos esos son menor entero no negativo, ¿no? Entonces lo importante de elegir representantes es que esto nos permite saber qué elementos están relacionados entre sí y para problemas un poquito más complejos nos pueden dar idea de el tipo de problemas en los que nos dicen, no puedes hacer estas operaciones sobre este tipo de objeto y queremos saber si este objeto, luego de sufrir cierta cantidad de operaciones, puede llegar a ser igual a este otro. Por ejemplo, ¿no? Si llegamos a demostrar en esa situación que aplicar las operaciones es una relación de equivalencia, entonces podemos simplemente reducir a definir un algoritmo con el cual podamos hallar un representante de clase y simplemente comparamos los representantes de clase de ambos objetos, ¿no? Si son el mismo, entonces sí se puede. Si son diferentes, no se puede. Entonces, ¿hasta acá todo claro? La verdad que no. ¿Qué? Lo siento. No, no entiendo. O sea, entendí bien hasta la parte de la congruencia del módulo 5. Ah, toda esa parte la entendí. ¿Ya? Después, representante de la clase, desde ahí me perdí. Ok. ¿Puedes repetirlo? El representante es una clase de equivalencia y vamos a hacerlo en una nueva pizarra para que no se entrevere la información. El representante de una clase de equivalencia es un elemento que tú agarras y dices ya, X pertenece a mi clase de equivalencia y voy a Ujú. decir X es el delegado. Vamos a decir que X es el delegado. Eso quiere decir que cualquier consulta que yo tenga sobre mi clase de equivalencia, se la tengo que hacer al delegado siempre. Por lo tanto, si yo quiero diferenciar en qué salón estoy, puedo simplemente verificar quién es el delegado, ¿no? Si el delegado coincide con el salón el que pertenezco, entonces estoy en el salón correcto. Si no coincide, estoy en un salón diferente, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto hace un rato que tenemos las congruencias módulo 5, tenemos las clases de equivalencia 0 barrita, 1 barrita, 2 barrita, 3 barrita, 4 barrita, ¿no? Pero lo que teníamos que notar es que estos son conjuntos. Estos son conjuntos. Pero son conjuntos que agrupan a los valores por la característica de que dan el mismo residuo cuando son divididos entre 5. Y por eso es que tomamos el 0 como representante de clase de los elementos que son múltiplos de 5, el 1 como representante de clase de los elementos que son un múltiplo de 5 más 1, el 2 como de los múltiplos de 5 más 2, el 3 como el de múltiplo de 5 más 3 y el 4 como el de los múltiplos de 5 más 4. Entonces, uno cuando intenta definir qué es lo que pasa cuando opera algunas cosas, o sea, uno puede tener operaciones, por ejemplo, en aritmética modular tenemos suma y multiplicación, producto modular, y decimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tomamos la clase de equivalencia de A y la sumamos con la clase de equivalencia de B? ¿Qué clase de equivalencia nos da? Nos tiene que dar una clase de equivalencia C, pero ¿qué naturaleza tiene, no? Y lo mismo cuando hacemos el producto, ¿no? Ahora, suma y producto en este caso es tomar un elemento de A y sumarlo con un elemento de B y agregarlo a tu nuevo conjunto. El de abajo es tomar un elemento de A, multiplicarlo por un elemento de B y lo agregas a tu conjunto. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos A igual a, no sé, pues no, menos 5, 0, 5, 10, etcétera, y B que sea, no sé, menos 2, 3, 8, 13, hasta donde sea, que serían 0 y 3 correspondientemente. Cuando yo tomo un elemento de A, digamos menos 5, y le sumo un elemento de B, digamos que sea 3, ¿qué me da como resultado? Por ejemplo, en esta situación lo sumo y me da menos 2. El menos 5 con el 8 lo sumo y me da 3.
El menos 5 con el 13 lo sumo y me da 8. O sea, me está dando una secuencia de elementos que son un múltiplo de 5 más 3. Y técnicamente eso es lo que usamos cuando tratamos con residuos, ¿no? Por ejemplo, decimos que un número que es múltiplo de 5 más un número que es múltiplo de 5 más 3 me da un número que es múltiplo de 5 más 3. Y acá es donde estas barritas que están encima de cada representante de clase comienzan a parecer algo que no tiene mucha relevancia, ¿no? Porque a nosotros nos ha enseñado, bueno, 0 más 3 módulo 5 es igual a 3 módulo 5. Y punto, ¿no? Es más, nos han enseñado que 0 módulo 5 más 3 módulo 5 es igual a, ahora sí, 0 más 3 módulo 5 y es igual a 3 módulo 5. Esto nos han enseñado en el colegio. Pero cuando uno lo ve de manera matemática, comienza a notar que son conjuntos en realidad. Y cuando hace la suma, se suman los de adentro, ¿no? Y se saca módulo también a la suma resultante. Y lo mismo con el caso del producto, ¿no? Si yo tomo uno, o bueno, vamos a decir 2, por ejemplo, y lo multiplico por otro 2, me da justamente 4, ¿no? Me da un múltiplo de 5 más 4. Y son ese tipo de cositas que uno ve, ¿no? Porque es como decir ya 5k más 2 por 5m más 2. ¿Qué cosa me da? Bueno, acá tengo 5 por 5, 25km, que eso es múltiplo de 5. 5k por 2 me da 10k, que es múltiplo de 5. 2 por 5m me da 10m, que es múltiplo de 5. Y 2 por 2 me da 4 y ese no es múltiplo de 5 necesariamente, así que tengo 3 múltiplos de 5 más un 4, así que tengo un múltiplo de 5 más 4. Y más o menos de ahí concluimos, ¿no? O sea, este es 2 barrita por 2 barrita y acá tenemos 4 barrita, que es el resultado. Más o menos por ahí va la idea de un representante de clase, ¿no? O sea, una vez que defines quién es tu delegado, ya trabajas solo con los delegados, ¿no? Ya no tienes por qué estar viendo a Sí, cada estudiante del salón. Entonces esa es la importancia de partir desde una desde una relación de equivalencia, definir clase de equivalencia y llegar a un representante de clase de equivalencia. O sea, es como que varios pasos, pero que tienen una finalidad, ¿no? Entonces, como decía, de hecho vamos a ver un problema a continuación para que entiendan a lo que me refería hace un rato. Eh, Antes de pasar a ese problema, ahora sí está más claro. sí, mucho más claro. Ok, entonces vamos a ver el problema de equivalent strings, que si no recuerdo mal, se fue a dar durante el intermezzo. Vamos a ver el problema de equivalent strings, que es una D división 2. No recuerdo cuánto rating tiene el problema, cuánto rating. 1700, bueno, sí, tampoco es muy alto. Porque la mayoría de gente lo ha hecho con hashing probablemente. Am, y el caso es que el problema en cuestión... Voy a dar rápidamente una traducción porque no estamos un poquito retrasados en tiempo. Lo que nos dice es que nos van a dar dos strings A y B de la misma longitud, o sea, las dos tienen la misma longitud, y son llamadas equivalentes. De manera muy sutil nos están dando la idea de que hay algún tipo de relación de equivalencia. Si se cumple uno de los dos siguientes casos. Primero, si son iguales, son equivalentes. Ok, tenemos podemos hacer una comparación lineal y punto, ¿no? Segundo caso, y ese es el más complicado. Si dividimos a en dos mitades del mismo tamaño, ojo que si nos dice dividimos en dos mitades del mismo tamaño, quiere decir que el segundo paso solo se puede aplicar cuando las dos cadenas tienen una longitud par. Si tienen longitud impar, no podemos aplicar el segundo criterio. Ahí está, ahora le paso el link de nuevo por si acaso. Um, y nos dice, dividimos en dos mitades A1, A2 y B1, B2. Y nos dice que entonces, si A1 es equivalente con B1 y A2 es equivalente con B2, entonces A y B son equivalentes.
Otra opción es que A1 sea equivalente con B2 y A2 sea equivalente con B1. Entonces se nos pide definir si es que las dos cadenas que se nos van a dar son equivalentes. Y acá tenemos los ejemplos, ¿no? Tenemos AABA y ABAA, en donde claramente podemos partir a la mitad y emparejamos el A de la izquierda de la primera cadena con el A de la derecha de la segunda, ¿no? Y de ahí podemos intentar comparar BA con AB, los cuales vamos a volver a dividir a la mitad y podemos emparejar este B con este B de acá y este A con el A de la izquierda, ¿no? Y por lo tanto son equivalentes. En el caso de AABB no podemos hacer mucho, de hecho, porque partimos a la mitad, intentamos y tenemos AA y en ninguna de las de los dos lados de la cadena S hay dos As. Así que de ninguna manera vamos a poder compararlas, ¿no? O sea, volverlas equivalentes. Y sea algo análogo con el B, así que definitivamente estas dos no cumplen. Ahora, la razón por la cual puse este problema es porque justamente la, la relación de X puede ser transformado con Y o X es equivalente con Y es una relación de equivalencia. Es un poco complicado de probarlo, pero simplemente estamos reordenando mitades, ¿no? Es como que en cada paso es una de dos, no son iguales y si son iguales chévere. Y si son diferentes, entonces divido la mitad ambos y luego intento comparar, ¿no? Uno podría también hacer algo así como un fuerza bruta y generar una cadena cualquiera y luego ver, ¿no? La naturaleza de todas las que puede generar. Pero de manera bastante directa es como que, para empezar, ¿no? Veamos reflexividad. Bueno, A es igual a A, sí cumple. Veamos el tema de simetría. Y ahí es donde podemos aplicar este segundo paso, ¿no? Porque si tenemos simetría, vamos a asumir que A es diferente de B, porque si A es igual a B, entonces cumple de manera trivial, ¿no? Igual si A es igual a B es x, x, y x, y lo voltea, sigue siendo x, x. Entonces voy a ponerle la pizarra para que... No, bueno, vamos al 4 y de ahí lo borramos. Vamos a verlo en la pizarra porque estoy diciendo muchas ideas sin ningún tipo de referencia visual, así que debe ser fastidioso. Tenemos reflexividad. Bueno, A es igual a A, así que cumple. Tenemos simetría. Si A está relacionado con B, eso quiere decir una de dos, ¿no? Una de dos. O A es igual a B, en cuyo caso B es igual a A y por lo tanto B está relacionado con A. Y concluimos que hay simetría en esa situación. O A es diferente de B, ¿no? En cuyo caso hemos dividido a la mitad A y B. Tenemos A1, A2, B1, B2. Y hemos hecho algún tipo de emparejamiento, ¿no? O bien hemos hecho el emparejamiento de color rojo, o bien hemos hecho el emparejamiento de color azul, o bueno, celeste. Así. Sin embargo, el que se pueda dar esa situación implica que si yo divido a B a la... Si yo, digamos, agarro esto y lo volteo, también se cumple. Por lo tanto, B está relacionado con A. Y por último, el tema de la transitividad. Podemos decir A relacionado con B y B relacionado con C. Entonces yo puedo agarrar acá el A y el B y voy a decir A1, A2. Y voy a decir que el A1 se empareja con alguno de estos dos y el A2 se empareja con alguno de esos dos, ¿no? Entonces, técnicamente yo puedo definir como que acá tenemos B'1, que es el que se empareja con A1, y tenemos B'2, que es el que se empareja con A2. Por lo tanto, si yo tengo el caso de B con C, yo puedo decir acá que tengo B'1, B'2,
y lo voy a emparejar con con un C'1 y un C'2. Pero si yo emparejo estos dos, quiere decir que estos dos de acá son iguales. Por lo tanto, yo puedo emparejar A con C1 y puedo emparejar A2 con C2. Obviamente los primas. En conclusión, A se relacionaría con C luego de ello. En conclusión, la relación es de equivalencia. Por lo tanto, si tenemos una relación de equivalencia en la que queremos verificar si dos elementos están relacionados entre sí, basta con tomar el representante de clase de ambos, ¿no? Si tomamos el representante de clase de A y el representante de clase de B y son el mismo, están en la misma clase de equivalencia y por ende están relacionados entre sí. Si son diferentes, no están en la misma clase de equivalencia y por lo tanto no están relacionados entre sí. Entonces acá vamos a definir el representante de clase. O sea, definición de representante de clase. Cuando uno agarra una clase de equivalencia o un conjunto de clases de equivalencia, lo mejor siempre es definir el representante de clase en función a máximo, en función a mínimo, o ese tipo de relaciones absolutas, ¿no? Superlativas. Siempre tiene que haber una superlatividad o algo por el estilo. Por eso lo más común siempre es ver máximo mínimo, ¿no? Por ejemplo, como habíamos dicho en el caso de congruencias, el representante de clase es el mínimo entero no negativo de la clase de equivalencia. En este caso vamos a usar algo similar, vamos a decir la cadena mínimo lexicográfico, el mínimo lexicográfico de la clase. Y para ello vamos a definir una función f de s que me va a dar el mínimo lexicográfico al aplicar los puntos, bueno, al aplicar el punto 2, ¿no? De ser posible. Porque el hecho de que el punto 2 dice que vamos a emparejar dos mitades, o sea, la 1 a la 2 la emparejamos ya sea con B1, B2 en ese orden o con B2 con B1, eso nos da la idea de que podemos intercambiar las dos mitades. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que S es igual a L más R, que son las dos mitades, y técnicamente vamos a tomar la función f en L, la función f en R, y esos son nuestros dos candidatos, ¿no? Ese técnicamente va a ser, este es el representante del lado izquierdo, representante del lado derecho. Pero nuestra cadena en sí es la concatenación de ambas. Pero nosotros al querer el mínimo lexicográfico tendríamos que decir, si esto es menor que esto, entonces la respuesta es FL más F de R. En caso contrario, la respuesta es F de R más F de L, ¿no? De manera concatenada. Obviamente si no se puede aplicar el punto 2, simplemente volvemos la cadena original, porque no podemos dividir nada de eso, se queda como está. Y lo divertido de esto es que tenemos una complejidad de esta forma. T de n, que sería la longitud de S, es igual a 2 veces T de n medios, porque estamos aplicando la función f a las dos mitades, más O de n. Porque comparación lexicográfica es O de n y concatenación es O de n. Punto. Complejidad O de n logaritmo de n. Tenemos una complejidad de n logaritmo de n para hallar el representante de la clase. Y obviamente para comparar es O de n. Así que tenemos un algoritmo bastante eficiente. No sé si hayan entendido por completo, les recomiendo que se tomen un tiempito para procesar toda la información y sacar sus propias conclusiones y después de eso me dicen si quieren que repita o no.
¿Podría explicar de nuevo, por favor? Ok, Gracias. vamos a la página 1. ¿Explico de nuevo la parte representante de clase o desde el inicio? Mejor desde el inicio. Ok. Bueno, se nos presenta una, digamos, una propiedad que podríamos decir, técnicamente es una relación porque decimos que A es equivalente a B si se cumple alguna de estas dos, ¿no? Primero, A es igual a B. Segundo, la longitud de A, que es igual a la longitud de B, es un múltiplo de 2. Y se cumple una de 2 también, o alguna de las dos, porque se pueden cumplir las dos al mismo tiempo. Que es A1 es, vamos a decirle, vamos a denotar ese equivalente como A similar a B, ¿ya? Ese simbolito. Tenemos A1 es similar a B1 y, uy, qué feo salió ese griego. Y A2 es similar con B2. O si no, A1 es similar con B2 y A2 es similar con B1. Acá estamos asumiendo que A es igual a A1 más A2, que B es igual a B1 más B2, y que la longitud de A1 es igual a la longitud de B1 es igual a la longitud de A entre 2. O sea, más que todo para que esté claro que A1 y A2 son las dos mitades de A y B1 y B2 son las dos mitades de B. Entonces tenemos esta relación definida de esta forma. Entonces, vamos a hacer la siguiente proposición. Recordemos que una proposición es algo que decimos que puede tomar valor de verdad o falsedad de manera absoluta y objetiva. Entonces, vamos a afirmar que la relación dada por esto es de equivalencia. Primer caso, reflexividad. X, X pertenece a la relación porque X es igual a X, ¿no? Por el primer punto. Por el primer punto tenemos reflexividad. Si son iguales, son equivalentes. Ya está. Ahora toca el segundo punto. No, esto no es reflexividad, esta es simetría. Tenemos simetría. Si X, Y pertenece a la relación, eso se cumple en uno de dos casos, ¿no? Cuando son iguales, si X es igual a Y por el primer punto, en cuyo caso no me importa mucho porque es, como dije, ¿no? Si es X, X, lo volteas y sigue siendo X, X, no afecta la simetría. Así que vamos a asumir que X es diferente a Y. Entonces, si X es diferente a Y y pertenece a la relación, técnicamente nosotros debimos haber emparejado. Es decir, la longitud de X tiene que ser igual a la longitud de Y y tiene que ser un múltiplo de 2, digamos que sea 2K. Y debimos haber hecho esto, ¿no? Es decir, ya, X es X1, X2, Y es Y1, Y2. Y hemos tenido que emparejarlos de alguna forma. Y es una de dos, ¿no? Es o X1 está relacionado con Y1 y X2 está relacionado con Y2. Este es un caso. Y el otro caso es que X1 está relacionado con Y2 y X2 está relacionado con Y1. Y en el primer caso, técnicamente, ¿qué podemos plantear? Bueno, bueno, esto es lo que se cumple, ¿no?
Sí, esto es lo que se cumple. Y si se cumple esto de manera particular, eh, mi finalidad es probar mi finalidad es probar simetría, ¿no? Así que no puedo asumir que esto es conmutativo. No, no puedo asumir que es conmutativo. Ya ahí he tenido un pequeño error de lógica. O sea, más que error de lógica, está bien la lógica que voy a aplicar, pero está mal la forma de demostrarlo. Tendría que demostrarlo por inducción, me parece. De esa forma puedo decir, XY tienen longitud 2K, entonces X1Y1 tienen longitud K solamente. Por lo tanto cumplen con simetría y ahí puedo hacer mi arreglo, ¿no? Entonces vamos a probar por inducción. K igual a 1 cumple, porque son letras, ¿no? Tiene C1, C2, D1, D2. Y es o bien estas dos son iguales o bien estas son iguales. Pero igualdad sí es conmutativa, así que puedo simplemente cambiarlo, decir ya D1, D2, C1, C2. Y lo emparejo con el que era igual, pues, ¿no? Sea en cruzado, sea en la misma posición. Entonces, para K1 cumple. Ahora, asumimos que K cumple. No, asumimos que todo n menor que K cumple. Y ahora sí, para demostrar para un K, tenemos esto, ¿no? Creo que mejor vamos a hacerlo de... Vamos a reiniciar toda la demostración de simetría. Que ahora que me doy cuenta, sí, es por inducción esta parte. Esta parte es por inducción, no puede ser de otra forma. No tendría mucho sentido que fuese el otro, ¿no? Es como que estás probando algo y usas eso que quieres probar para demostrarlo. Y eso no es una falacia matemática. Ahora sí. Probamos simetría por inducción. Por inducción sobre K. Asumiendo que la longitud de X y Y es igual a 2K. Entonces probamos para K igual a 1, que es el caso base. Tendríamos dos caracteres, ¿no? Tendríamos X1, X2, Y1, Y2. Entonces, para que estos sean equivalentes, su forma ordenada, o sea, asumiendo X1 menor o igual que X2, prima, y Y1 prima menor o igual que Y2, prima. Entonces, X1 prima tiene que ser igual a Y1 prima, y X2 prima tiene que ser igual a Y2 prima. Eso sí se tiene que dar por el hecho de que son solo dos caracteres y de alguna manera están relacionados, ¿no? Porque estamos asumiendo que X y Y están relacionados. X, Y pertenece a la relación. Entonces, como igualdad es conmutativa, esto es equivalente a decir que Y1' es igual a X1' y Y2' es igual a X2'. Esto es lo mismo que decir que... Bueno, esto acá es lo mismo que decir que Y1, Y2, X1, X2 están relacionados, ¿no? O sea, Y está relacionado con X. Como segunda parte de la inducción, que es la hipótesis inductiva, asumimos que para todo n menor que k, la relación es simétrica. Entonces, en función a ello, vamos a probar vamos a probar solamente para k. Lo que significa que ahora sí, ¿no? Decimos la longitud de x es igual a la longitud de y, es igual a 2 veces k. Entonces, x va a ser igual a x1, y1, x1, x2, ambas de longitud k minúscula, y y es igual a y1, y2, ambas con longitud k. Entonces, técnicamente, si x está relacionado con y estamos asumiendo que x es diferente de y, se tiene que cumplir una de dos, ¿no? Ahora sí. La primera es que x1 está relacionado con y1
y x2 está relacionado con y2. Pero técnicamente estos de acá son de longitud menor que k, pues, ¿no? O sea, bueno, técnicamente sí. Sí, sí. Técnicamente son longitud k, pero bueno, estamos viendo 2k, ¿no? O sea, a ver. Ya, claro, claro. O sea, acá estamos asumiendo que la longitud de... No, esto no se puede aplicar de esta forma. Porque no puedes ir de un par. Tienes que ir de un par a un impar. Entonces... Ah, acá es menor que 2k. Ahora sí. Estos tienen una longitud menor que 2k, que es k. La cual es k. Entonces, acá podemos aplicar la hipótesis inductiva, que implica que y1 está relacionado con x1. Y en este lado de la derecha también, hipótesis inductiva, que y2 está relacionado con x2. Y estos dos se cumplen al mismo tiempo, por lo tanto, y está relacionado con x. Y bueno, en el otro caso es de manera análogo al 1. O sea, de manera similar porque estás aplicando solamente la hipótesis inductiva. Concluimos que y está relacionado con x y por lo tanto es simétrica. Una inducción que no es tan simple de hecho, pero me parece un poquito directa, ¿no? Ahora, esta es una de las razones por las cuales no quería saltearme temas contigo, Jimena, porque las primeras clases siempre vemos demostraciones y cómo se demuestran cosas matemáticamente. Así que por eso tal vez hayas tenido algunas... O sea, tal vez por eso podrías tener algún tipo de confusión respecto a la inducción, pero la inducción es como un dominó, ¿no? Es decir, pruebas para el uno y si dices que para todo k, o bueno, para todo 2k puedo probar en función a los anteriores, entonces, ¿tienes el uno ya? Cuando llegas al 2 tienes el uno, o sea, todos los anteriores, así que el 2 también cumple. Cuando llegas al 3 tienes el uno y el 2, que son todos los anteriores, por lo tanto también cumple y así, ¿no? Como un efecto dominó. Si tienes todos los anteriores, yo también caigo. Y se va hasta el infinito, ¿no? Entonces con esto probamos que para cualquier longitud cumple con esta propiedad. Entonces con esto hemos probado que es simétrica. Y estoy seguro que para que sea transitiva tenemos que aplicar también inducción. Y eso ya se lo dejo. Vamos a aplicar la de los matemáticos, que se la deja al lector responsable. Eh, en función a lo anterior, concluimos que la relación es de equivalencia. Entonces, si la relación es de equivalencia, para poder verificar A relacionado con B, basta con comparar los representantes de sus clases. Sus representantes de clase. Es decir, representante de A tiene que ser igual al representante de B para que estén relacionados. Si son diferentes, no están relacionados. Si ya has visto Disjoint Set Union, puedes verlo como de esa forma, ¿no? Como un Disjoint Set Union. Entonces, ahora acá nuestra meta va a ser cómo generar un representante de clase en un tiempo prudente y de manera absoluta, ¿no? Y es acá donde podemos tomar en consideración el representante de clase A va a ser el mínimo lexicográfico de la clase de A. Porque es una característica superlativa, ¿no? Una característica absoluta. Es el mínimo y nadie es menor que él. O podemos tomar el máximo y nadie es mayor que él. Entonces tenemos eh, un representante que no da ningún tipo de dudas, ¿no? Entonces el caso es que
si uno toma en consideración el procedimiento que se debe seguir para que una cadena sea equivalente a otra, técnicamente yo puedo aprovechar ese procedimiento. Ah, no estoy en el 3, ¿no? Técnicamente yo puedo aprovechar ese procedimiento y decir lo siguiente, ¿no? Para empezar, si mi longitud es impar, el representante de mi clase soy yo mismo. Si mi longitud es par, en caso contrario, yo puedo dividir a la mitad. O sea, yo me puedo dividir a la mitad. Puedo decir A es igual a 1 más A2. Con A1 la longitud de A1 es igual a la longitud de A entre 2. Yo puedo dividirme entre dos. Puedo tomar los representantes de cada uno de estos lados. O sea, representante de A1, representante de A2. Y lo interesante es que esta cadena, o sea, concatenar estas dos cadenas, sigue siendo equivalente a la cadena original A. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración, ¿no? O sea, A es equivalente a A, eso sí de manera natural, pero si yo lo divido a la mitad e intercambio los dos lados, sigue siendo equivalente. Porque, como habíamos dicho, el hecho acá en el segundo punto es que las dos mitades se puedan emparejar de alguna forma. No importa el orden. Así que yo puedo intercambiar A1 con A2 y sigue siendo una cadena equivalente. Por lo tanto, si yo agarro el representante de A1, o sea, genero representante de A1 y genero representante de A2 y los concateno, esto está relacionado con A también. Por lo tanto, simplemente sería tomar el mínimo, ¿no? Si este es menor, entonces concateno este primero y este segundo. Si es mayor, concateno este primero y este segundo. Y con eso puedo hallar el representante de clase de cada cadena. Ahora, en términos de complejidad, estamos, como había dicho, tenemos un TDN, que es la longitud del A. Y esto es 2 veces TDN medios más ODN, ¿no? Que es la concatenación y la comparación lexicográfica. Y la complejidad en sí de esto es conocido, es misma recurrencia que el merge sort, por lo tanto es en el logaritmo de n para hallar el representante de clase. Ahora, no se preocupen si esto es un poquito pesado para que lo entiendan, es un problema de 1700. Así que no es un problema fácil. Probablemente cuando lo implemente, que lo voy a hacer probablemente en un rato, sea, lo vean como que es tanto análisis para un código tan pequeño, ¿no? Y lo van a ver, de hecho, que es un código muy corto. Am, Pasamos a la implementación. Eso creo que va a ser más cómodo. Sí. Ok. Ya dejemos de ver tanto análisis. What? ¿Y la otra terminal que tengo abierta? Ahí está. Equivalent strings. Bueno, ¿no? Este problema en particular, como requiere usar concatenación de cadenas, obviamente lo más natural es usar el tipo de data string, ¿no? No tiene mucho sentido usar un arreglo de chars, la verdad. Digamos A y B, y esto lo vamos a poner acá abajo.
Bueno, estamos leyendo cadenas de tamaño 10 a la 5. No es necesario, la verdad, el iOS Base. Aunque recuerden siempre ponerlo cuando usen sin o count. Y recuerden que solo pueden usar sin y count si ponen estas dos líneas. Después de esto es verificar, ¿no? FDA es igual a FDB. Si se cumple, entonces es yes. Si no, es no. Y si no recuerdo mal, es en minúscula a partir del segundo carácter, ¿no? Ah, no, es en mayúscula. Es en mayúscula, vamos a ponerle mayúscula. Ahí está. Y acá definimos, ¿no? Definimos la función f. Si ese punto size es impar, la respuesta era s, ¿no? Habíamos dicho eso. Si no, eso quiere decir que podemos definir el L, que va a ser el substring de ese tamaño s6 entre 2, y R, que va a ser ese punto substring empezando desde la posición s6 entre 2 y el tamaño s6 entre 2. Y decimos, de hecho podemos decir, no, todavía no. Entonces decimos f es igual a f de L, digo L es igual a f de L, R es igual a f de R, y luego vemos R menor que R. Si esto se cumple, entonces L más R, y si no, R más L. Así. De hecho, otra opción es simplemente esto, dejarlo sin referencia, y decimos que el L es el f de frente de esto, y el R es el f de frente de todo esto, y estas dos líneas las borramos. Así está. Es más, si lo quieren tener un poco más ordenado, pueden separar, ¿no? Esto. Tenemos algo así. 6 líneas. Ah. Primer caso de ejemplo, yes. Segundo caso de ejemplo, no. Entonces nos vamos a mandar el problema. Mandamos un submit. Era 560D, ¿no? No recuerdo. Ya, sí. Sí, era 560D. Corrientes 1, 2, 24, accepted, ahí está. Lo más difícil del problema era pensarlo. Y bueno, de hecho los problemas de nivel intermedio para arriba ya comienzan a ser de este tipo, ¿no? Más pensarlos que implementarlos algunos de ellos. En otros casos también está el caso de que no piensas mucho y tienes que implementar bastante, por el contrario. Pero estos son los más bonitos, ¿no? Bueno, al menos con la implementación es más claro el procedimiento que se debe seguir, ¿no? Tal vez no tanto la idea todavía, pero al menos el procedimiento es claro. El procedimiento que se espera, ¿no? Entonces, creo que tal vez ha sido un poquito fuerte todo esto. Vamos a dejar la clase hasta acá. La siguiente arrancamos con elementos invertibles y comenzamos a ver ya pequeño teorema de Fermat, función phi de Euler y teorema chino del resto, que son temas un poquito más fáciles de digerir. Entonces, Es realidad muy increíble, como, no sé, creo que fueron 2 páginas de pizarra, tonecito de código. sí, hay varios problemas que son de este tipo.
la gente se sorprende cuando encuentra ese tipo de problemas. Análisis muy rigurosos. De hecho, o sea, en un contest cualquiera, o sea, digamos, ponte que encuentras este problema en el contest y llegaste a la conclusión o asumiste, o sea, champeaste literalmente la idea de que la relación es de equivalencia y luego defines lo otro. No es tanto lo que tienes que pensar o escribir. El caso es que durante el contest todo está permitido. Champear está permitido. Pero luego de que pase el contest, las ideas que no has podido demostrar, la idea sería que las demuestres. Para que tengas una justificación a tu instinto, ¿no? No todo es en función al instinto y no todo y tampoco la idea es que te tires unas 10 horas intentando probar cosas, ¿no? Pero al menos dar argumentos, ¿no? A favor de ello. Claro, no ponte en un contest que voy a estar escribiendo, haciendo la demostración por inducción, encima. No son ni fregando. Yo voy a decir, yo voy a asumir que es de equivalencia y vamos a aplicar, vamos a ver si sale, ¿no? Se demuestra con el accepted muchas veces, ¿no? O con un testing, ¿no? Una de las dos. Lo demuestras con tu testing para casos aleatorios y hay una alta probabilidad de que pase. Y después de eso demuestras con el accepted en el caso que pase, ¿no? O refutas con el wrong answer, en todo caso. Entonces les voy a recomendar que vuelvan a ver la grabación, al menos de esta parte. Las dos explicaciones son importantes, aunque creo que la segunda está mejor porque ahí lo demostramos con un poco más de formalidad. Eh, si necesitas un poquito de idea de cómo es que se usa principio de inducción, está en los notebooks, creo que es en la segunda o tercera clase, me parece que es en la segunda porque la primera es tipos de demostraciones y la segunda ya es inducción, principio de inducción. Bueno, primer principio de inducción. No, creo que están los dos. Bueno, en fin. Más que todo para que te familiarices con el método. Porque en realidad inducción es fácil una vez que entiendes cómo es el procedimiento. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Voy a terminar la grabación acá.